Buenas a todos. Aquí estamos una semana más en otra sesión de Arte en Familia desde el salón de nuestras casas. En esta ocasión, para acercaros a una de las figuras claves del arte del siglo XX, Henri Matisse, y con él aprender a pintar con tijeras, o como a mí me gusta mucho decirlo, aprender a esculpir con el color. Y por supuesto, lo haremos como siempre, jugando y creando preciosos recortables. Para poder hacerlo necesitaremos cola, papel y tijeras. Id a buscarlos, que comenzamos. Hay regalos que te cambian la vida, y el que la madre de Henri Matisse le hizo en 1889 fue uno de ellos. En esta fecha Matisse tenía 20 años y la vida bastante organizada. Había nacido en un pueblecito situado al norte de Francia, cerca de la frontera con Bélgica, en una familia que regentaba un almacén especializado en semillas. Tras su paso por la escuela del pueblo, donde había sido un alumno aplicado que no había llamado la atención, se marchó a París para estudiar Derecho. Y 2 años más tarde, sus metas, o tal vez las de su familia, se estaban cumpliendo, porque había vuelto muy cerquita del pueblo donde nació para comenzar a trabajar en un despacho de abogados. Con 20 años, la vida de Matisse estaba perfectamente arreglada. Una vida sin estridencias, para muchos perfecta, aunque eso sí, debemos decir que Matisse se aburría solemnemente siendo un burgués de provincias. Pero como nos ha enseñado este coronavirus, las cosas cambian sin tú preverlo de un día para otro. Y a Matisse, una enfermedad le rescató de su perfecta y aburrida vida. Con 20 añitos, una apendicitis le hizo permanecer todo un año en la cama. Y para que se distrajese, un vecino le recomendó colorear estampas. Un pasatiempos inofensivo, muy de moda últimamente, que para que pudiera llevarlo a cabo, su madre le hizo ese regalo que le iba a cambiar la vida. ¿Os imagináis qué fue? Una caja de pinturas. No sería esta la única vez que la enfermedad trajese a Matisse un cambio profundo en su vida. Pero antes de contároslo, me gustaría que descubriéramos cómo pintaba en estos primeros años este joven artista que con el tiempo iba a revolucionar la historia del arte, no una, sino varias veces. Y para ello voy a volver a llenar, como ya parece norma en cada sesión, vuestros salones de cuadros. Ya sabéis, los que me conocéis, que a mí me gusta mucho esto de jugar con el arte. Y también me gusta mucho complicároslo un poquito, solo un poquito, con la intención de haceros pensar. Y eso es precisamente lo que voy a intentar en este momento. Para ello, hoy nos vamos a centrar en 10 cuadros de estilos bastante diferentes y vosotros tenéis que adivinar cuáles fueron pintados por Matisse. Y ahora me preguntáis, ¿y cómo lo vamos a saber? Porque quienes nos visteis en la tercera entrega de Arte en Familia desde el salón, sabéis mucho sobre este pintor. Henri Matisse era una de las fieras de los padres del fauvismo, esa vanguardia que la pasada semana inundó de color nuestros salones con cuadros como estos. Así que con esta idea de color en la cabeza vamos a volver a mirar los 10 cuadros que hoy hemos seleccionado y tenemos que adivinar cuáles de ellos fueron pintados por Matisse. ¿Qué tal? ¿Os habéis puesto de acuerdo entre vosotros? ¿Cuántos os parece que pintó? ¿Los 3 que vimos el otro día? ¿5? ¿7? ¿9? La respuesta es todos. Sorprende, ¿no? Está claro que uno, aunque sea una de las figuras cruciales del arte del siglo XX, no nace con el estilo definido. Esta es una búsqueda que se va haciendo a lo largo de los años. Así que no os preocupéis si todavía no habéis encontrado el vuestro. Hoy Matisse nos va a enseñar que tenemos mucho tiempo. ¿Os imagináis qué toca en este momento? Pues sí,
descubrir cómo evoluciona el estilo de Matisse hasta convertirse en ese genio del color y del dibujo al que todos, o al menos yo, venero. Y lo vamos a hacer como siempre, jugando y convirtiéndonos en detectives de cuadros, aunque en esta ocasión el juego va a variar un poquito. Os cuento. Aquellos que nos habéis visto en alguna otra sesión de Arte en Familia desde el salón, sabéis que esta parte del taller siempre comienza con una pregunta, un enigma que se resuelve mirando intensamente los cuadros. Y para ayudaros, para fijar la atención en eso que os puede dar la solución al caso, yo siempre doy pistas, que suelen ser fragmentos, cachitos de los cuadros recogidos en un programa. Vosotros busquéis las pistas y resolvemos el caso, es decir, damos respuesta a nuestra pregunta. Pues bien, hoy lo tenemos que hacer diferente, porque lo que queremos descubrir, nuestro enigma, nuestra pregunta es cómo se conformó el estilo de Matisse, cómo evolucionó su manera de pintar a lo largo de los años hasta decidir un día pintar con tijeras, que no fue ni mucho menos una idea loca que le vino de repente a la cabeza, sino que fue fruto de la necesidad por un lado y de una evolución en su manera de entender la pintura por otro. Esta evolución del estilo va a ser sencilla de adivinar si logramos ordenar cronológicamente los 10 cuadros que pueblan nuestro salón. Para hacerlo, os he dejado en la página web de Receta 100 Arte el archivo Ordenando a Matisse, que os tenéis que descargar e imprimir. Está compuesto por 2 hojas. En la primera encontraréis una miniatura de cada uno de los cuadros que tenemos que ordenar. En la segunda, 10 cuadrados numerados del 1 al 10. Lo primero que tenéis que hacer es recortar cada miniatura, porque las tenéis que pegar en la segunda hoja, pero ahora ordenados los cuadros de más antiguo a más moderno. Para que os resulte mucho más fácil, yo os he colocado 4 de los cuadros en su lugar. El más antiguo de todos lo he colocado en la casilla número 1 y es Bodegón con libros y vela. En último lugar, en la casilla 10 he colocado La Gavilla, una obra que Matisse pintó al final de su vida, cuando tenía 84 años. Y entre medias van Ventana abierta, un viejo conocido nuestro de su etapa fauvista que ya vimos la pasada semana al hablar de ese movimiento, y La Danza, otro maravilloso cuadro pintado en 1910. Estas son mis pistas, y si os fijáis bien en cómo están pintados estos cuadros, si os fijáis en cómo poco a poco Matisse deja de querer copiar la realidad de manera fiel, como si fuera una foto, y localicéis las novedades, lo raro que va introduciendo, os prometo que podréis colocar muy bien el resto. Secretos que os avanzo. Si yo tuviese que hacerlo, me fijaría en 1. Los colores de los cuadros, porque Matisse no siempre pintó con intensos colores vibrantes. Me fijaría en la perspectiva, en esa manera de querer pintar en el cuadro profundidad, es decir, cosas que se encuentran cerca nuestros, en primer plano, y otras que se ven alejadas, allá lejos. Me fijaría en el grado de detalle con el que están pintados los cuadros. Con esto me refiero a su interés o no de hacer fotos, de copiar la realidad lo más exacta que se pueda, ¿o no? Me fijaría en alguna cosa más, pero os la cuento después. Se me olvidaba. Para que todavía os resulte más fácil, os he puesto en los cuadraditos en los que tenéis que colocar los cuadros la fecha en la que fue pintado el cuadro que va en ese lugar. Los que habéis venido a alguno de nuestros talleres presenciales sabéis que a mí me importan bastante poco las fechas. Es más, no soy muy buena recordándola. Pero hoy las he puesto porque creo que os pueden ayudar en vuestra tarea de detectives de cuadros. ¿Cómo os van a ayudar? Porque, por ejemplo, todos los cuadros de 1905 tienen características muy parecidas. Y a partir de 1908 también hay algo que ha cambiado, no voy a deciros qué, pero ese cambio va a continuar presente en todos los que he elegido a partir de esa fecha. No os adelanto más. Os dejo 10 minutos para que cada cual los ordene como crea. Muy importante, por favor, no los peguéis todavía, solamente cortadlos y ordenadlos. Y una última cosa. No lo hagáis solos. Si estáis con vuestros padres o con vuestros hermanos, hacedlo en grupo. Además de ser muchísimo más divertido, 6 ojos ven mucho más y mejor que 2. Y ahora sí, manos a la obra.
¿Qué tal? ¿Lo habéis conseguido? Espero que sí. Si os parece, es el momento en el que todos juntos vamos a ir pegándolos mientras comentamos lo que va cambiando en cada uno de esos cuadros. A ver cuántos habéis adivinado. Como ya sabéis, el primero, el más antiguo de todos ellos, es Bodegón con libros y vela. Se trata del primer cuadro que pintó Matisse, y lo que pintó, el tema del cuadro, fue precisamente esos libros de derecho a los que iba a abandonar por la pintura. Es un cuadro muy tradicional, está pintado como manda la Academia de las Bellas Artes francesas. Realmente parece una foto, ¿verdad? Todo perfecto, lleno de detalles, la vela, los libros, la perspectiva. Matisse estaba comenzando a pintar y quería ser lo más fiel posible a la realidad. Aunque a mí lo que más me llama la atención son los colores tan apagados con los que está pintado. En la segunda casilla tenéis que poner mesa servida. Fácil, ¿no? Lo digo porque es un cuadro que si lo miramos comparándolo con los que vienen después, nos parece bastante normalito. Pero ¿sabéis qué? En su época supuso una auténtica revolución, que no fue muy bien entendida por algunos. Pobres, si este cuadro les parecía diferente, no sabían la que se les venía encima. ¿Os imagináis qué es lo que no les gustó a esos académicos que controlaban el arte? Pues otra vez la misma idea, que en él ya no hay un intento de copiar fielmente la realidad. Matisse se empieza a alejar de las normas e interesarse por la luz y el color. Fijaos cómo entra la luz por la ventana y se refleja en cada uno de los objetos que hay en la mesa. En tercero, cuarto y quinto lugar deben ir unos viejos conocidos nuestros. Realmente da igual en el orden en el que los hayáis colocado. Si los habéis puesto juntos, habéis acertado. Son algunos de los cuadros que Matisse expuso en el Salón de Otoño de 1905. Y en ellos el color es el absoluto protagonista, el que manda, y ya no es un reflejo de la realidad. ¿Qué tal vais hasta ahora? ¿Bien? ¿Habéis adivinado muchos? ¿Os ha dado tiempo a pegarlos mientras los vamos comentando? Espero que sí. En la sexta casilla tenemos que pegar la habitación roja, un cuadro en el que las cosas parecen flotar en esa habitación de intenso rojo. ¿Cómo ha conseguido Matisse esta sensación? Pues mirad, os lo conté con Picasso. Matisse también anula aquí la tercera dimensión. Para los que no hayáis visto el taller de Picasso, que os invito a verlo porque es muy chulo y los Picassos que nos habéis mandado son maravillosos y además es un taller en el que hago bastante el payaso, bromas aparte, aunque no hayáis visto el taller de Picasso, podemos entender perfectamente lo que pasa en este cuadro y qué es esto de anular la tercera dimensión. Matisse, para darnos esa sensación de flotar, lo que hace es coger el fondo del cuadro, en este caso esa pared roja, y en lugar de hacer sentir con ella profundidad, es decir, algo que está lejos de nosotros, nos la acerca y la une con la mesa. Matisse funde pared y mesa al pintar ambas del mismo rojo intenso. Esto nos proporciona otra manera de ver las cosas. Gracias a ello sentimos que los objetos flotan, que las formas flotan. Formas planas, sin volumen, bidimensionales les llaman los entendidos. Es como si una apisonadora hubiera pasado encima de la señora, de la mesa, de las flores azules y nos las hubiesen dejado aplastadas. Esto es la bidimensionalidad. No os preocupéis que no me voy a enrollar tanto en los tres que nos quedan. En séptimo lugar tenemos que colocar uno de los temas preferidos de Matisse, la música. ¿Se os ocurre cuál será el cuadro? Exacto. Matisse todas las mañanas antes de comenzar a pintar tocaba el violín. Y aquí nuevamente tenemos colores vibrantes, puros y complementarios entre ellos. Rojo frente a verde, naranja frente a azul. Y otra vez figuras planas, aplastadas y con una concepción de la proporción bastante personal. Fijaos en lo pequeña que tiene la señora vestida de azul la cabeza en relación a sus enormes piernas. No se me puede olvidar decíroslo. Mirad las hojas verdes de la pared y no os olvidéis de ellas porque volveremos a verlas muy pronto. En la octava casilla tenemos que pegar otro cuadro en el que volvemos a sentir la misma sensación de que sus personajes flotan. Parece que estamos en el espacio, en un lugar en el que no hay gravedad. ¿De cuál de los tres que quedan estoy hablando? De la danza. En él 5 bailarines de intenso naranja vuelan con su baile entre el azul cobalto del cielo y el verde de la hierba. Otra vez azul y naranja juntos. Ya no necesitéis que os cuente por qué, ¿verdad?
En noveno lugar, esto se está acabando, pondremos el último que nos queda, el estudio rojo. Se trata del estudio, del espacio en el que pintaba todos los días Matisse y uno de sus lugares preferidos. Nuevamente todo parece flotar en esa inmensidad roja, pero aquí encontramos un pasito más en su evolución. Las figuras planas, los objetos de esa habitación se han convertido en líneas muy sutiles que se funden con el fondo. Simplicidad máxima, detalle cero para un fondo rojo en el que solamente tienen presencia el color de las obras de arte que Matisse estaba pintando. Y ahora sí, ya llegamos al último cuadro y con él al final de la vida de Matisse. Una vida en donde el color siempre fue el camino. Un color tratado como notas musicales con las que buscar armonías que provocasen sentimientos y en donde todo, como hemos visto en estos 9 cuadros, fue simplificándose a su alrededor para darle la máxima importancia al dibujo y al color. Un color que venció al detalle, a la perspectiva y a la proporción clásica. Un color por el que viajó a lugares para él remotos como Marruecos, España o Tahití. Un color que le permitió asomarse al mundo desde sus ventanas, porque si algo le gustaba a Matisse era pintar espacios con ventanas. Un color que incluso siguió vibrando durante 2 guerras, pero que en 1941 dejó de hacerlo. En este año la paleta de Matisse dejó de sonar porque una grave enfermedad hizo temer por su vida. Fueron tiempos muy duros. Matisse, separado de su mujer y de su hija que habían sido arrestadas por la Gestapo, tuvo que estar durante meses convaleciente de una operación en su cama. Allí solo, todo el día tumbado, sin fuerzas para incorporarse mínimamente y coger un lápiz o un pincel y hacer lo que más le gustaba, que era pintar. Cuando cualquiera de nosotros se hubiese dejado llevar por la tristeza, el aburrimiento o la desesperanza, cuando cualquiera se hubiese rendido, él únicamente soñaba con volver a pintar e inundar esa habitación en la que estaba recluida de color. ¿Y sabéis qué? Que lo hizo. Vaya si lo hizo. Lo primero que se dio cuenta Matisse es que si quería volver a pintar se tenía que olvidar del lienzo, el caballete y los pinceles, las herramientas con las que hasta ese momento solía crear, porque tumbado en la cama como estaba no le servían para nada. Tenía que encontrar algo que le permitiese pintar desde la cama. Le dio vueltas y vueltas hasta que un día decidió empezar a probar con 2 cosas que hay en la mesa de cualquier niño: papel y tijeras. Con el material y las herramientas más simples que nos podemos figurar, a los 72 años, está claro que nunca nadie es mayor para nada, se embarcó en uno de los proyectos más vitalistas y personales del siglo XX, al que él llamó su segunda vida. Desde la cama, Matisse descubrió que las tijeras iban a convertir en una especie de pincel maravilloso que le iba a permitir pintar de nuevo. Tumbado, y cuando pudo levantarse desde la silla, Matisse comenzó a recortar formas en esos papeles que sus ayudantes previamente le preparaban pintándolos de vivos colores. Cortaba las formas directamente, en vivo. Con esto quiero decir que no las dibujaba previamente, como si de un escultor de papel se tratase. Y se pasaba horas mirando esas formas recortadas y creando en su cabeza composiciones con ella. Cuando tenía clara la manera en que se iban a juntar esas formas recortadas, la manera en las que iba a componer su cuadro, llamaba a sus ayudantes y con alfileres, chinchetas y pegamento las fijaba en las paredes de su residencia formando caracoles, siluetas azules, flores de nieve o hojas de acanto, esas que vimos antes en el cuadro titulado La Música y que ahora forman el maravilloso ramo de la gavilla, el último de los cuadros que teníamos que colocar en nuestro juego de detectives para imaginarnos la evolución de su estilo, y el último recortable que hizo Matisse. Unas hojas que convertidas en algas marinas acompañan a pájaros y sirenas. ¿Veis al pájaro y a la sirena? E incluso en ese componer el espacio en la pared, Matisse, en el verano de 1952, cuando el calor debía ser muy intenso, en su residencia de Niza decidió hacerse en el comedor su propia piscina. Matisse dejó de colorear en sus cuadros para, gracias a las tijeras, dibujar directamente sobre el color. Se convirtió en el escultor del color, el artista a quien gustaba llenar las paredes e incluso el suelo de formas fantásticas, imaginarias, esquemáticas, para crear en cada habitación
un mundo diferente. ¿Os imagináis lo que nos toca ahora, no? Vamos a crear como este último matiz. Hoy nos toca pintar con tijeras. Para ello necesitaréis tijeras, pegamento de barra y papel de muchos colores diferentes. Si no tenéis papeles de colores diferentes, los podéis hacer como lo hacían los ayudantes de Matisse, es decir, preparándolo, pintándolo con témperas, con acuarelas, incluso con pinturas, os puede quedar estupendamente. Pintad bastantes, 7 u 8. No hace falta que todos sean un folio entero, eso sí, que cada uno sea de un color vivo diferente. Y cuando los papeles estén secos, comenzáis a pintar con tijeras. Las propuestas que hoy se me ocurren son muchas y variadas. Si estuviésemos en un taller presencial, construiríamos en nuestras ventanas y paredes un maravilloso jardín lleno de formas recortadas que fuesen hojas y flores. Igual que Matisse se construyó su piscina cuando el calor era muy intenso, nosotros de esta manera nos traeríamos en esta reclusión que llevamos, ya no me acuerdo ni de cuántos días llevamos en casa, el jardín a nuestras casas, a nuestros salones. Si esto os parece excesivo, podéis hacer vuestro pequeño jardín lleno de flores y hojas recortadas en un folio, a la manera de Matisse. Algo como esto. Espero que os haya gustado. Antes de acabar, me gustaría daros otra idea, otra posibilidad para vuestro arte de hoy. A mí me encanta dibujar con tijeras, no solo imitando las formas de Matisse. Me encanta dibujar paisajes, dibujar cualquier cosa con ellas. Y hace tiempo, en un taller que hicimos en las bibliotecas de La Roza sobre Matisse, cogimos un paisaje y lo pintamos de 3 maneras diferentes. Las 2 primeras las pintamos con témperas y pinceles. Las podéis hacer con rotuladores, da igual. Una intentando ser fieles a los colores de la naturaleza y la otra en una versión fauvista. ¿Os suena? ¿Verdad? Lo que estoy contando fue la propuesta de la pasada semana. Pero ese taller acabó creando una tercera versión en la que dibujamos con tijeras el mismo paisaje. Este fue mi resultado. Y ahora sí, un abrazo grande. Muchísimas gracias por seguirnos tantos y tan bien y por hacernos llegar vuestros fantásticos dibujos y cuadros. Y cuidaos mucho. Nos vemos en la siguiente entrega de Arte en Familia desde tu salón.